La clase de hoy es la primera del módulo de arquitectura lógica, que es donde vamos a ver cuál es la visión que tiene como un usuario del computador o un programador con respecto al computador. ¿Sí? La clase pasada fue la última donde vimos diseño de circuitos digitales. Y hasta eso va a entrar al control. Entonces lo primero que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, es representación de números, sumas y restas. ¿Sí? Algo sencillo para empezar. En realidad todo el curso es relativamente sencillo. Los números en un computador normalmente se representan con palabras, ¿ya? O words en inglés, que pueden ser, dependiendo de la arquitectura, de 8, 16, 32 o 64 bits. Bueno, es algo que depende de la tecnología. A lo mejor hay algunos procesadores que tienen 128 bits, etc. En una palabra, o de repente en conjuntos de palabras o partes de palabras, se pueden representar enteros, ¿ya? Con y sin signo, caracteres y números reales, ¿verdad? ¿Ya? O números racionales, mejor dicho. Y vamos a anotar una palabra de esta forma. A veces puede ser con paréntesis cuadrado también, pero la idea aquí es que si tenemos n bits, vamos a poner el bit más significativo a la izquierda, que sería x sub n-1, y de ahí los vamos a ir poniendo hacia la derecha hasta el menos significativo, que sería x sub 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ya. Entonces, un primer ejemplo es... perdón, ¿sí? ¿No? Otra forma de anotar una palabra de bits es la notación hexadecimal, ¿ya? Que también la usamos, creo, en un trabajo grupal, pero ahora la vamos a ver programalmente. Usamos la base 16, ¿ya? A diferencia de los números binarios donde usamos base 2 y los números decimales donde usamos base 10. Y por lo tanto es equivalente a usar 4 bits por dígito, ¿sí? Como dijimos en una investigación en ese trabajo. Está esta tabla, que también la pusimos en ese trabajo grupal, ¿ya? Y si se fijan, hay una correspondencia 1 a 1 entre un dígito hexadecimal y 4 bits. ¿Sí? Aquí están todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con 4 bits, y aquí están todos los dígitos hexadecimales. Y además, si vemos la correspondencia que hay entre esto y los dígitos, o sea, y los números decimales, vemos que estos son idénticos hasta el 9, y del 10 en adelante, del 10 hasta el 15, acá se empiezan a usar letras, ¿ya? El 10 corresponde a la A, el 11 a la B, el 12 a la C, y así hasta el 15 a la F. El hecho de que exista esta correspondencia 1 a 1 con 4 dígitos, con 4 bits, nos permite fácilmente, como dijimos también en ese ejercicio, pasar desde números binarios a hexadecimales y viceversa, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos un número en hexadecimal, lo que podemos hacer es mirar esta tabla, por ejemplo, y reemplazar cada dígito por los 4 bits que corresponden, ¿sí? Irlos concatenando en el mismo orden. Y viceversa, si tenemos un número binario grande, podemos cortarlo en puros subpalabras, si quieren, de 4 bits, ya partiendo desde el menos significativo, e ir reemplazando cada una de esas 4 bits por el dígito hexadecimal que corresponde. Y así armamos en el mismo orden un número hexadecimal. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ya. Muchas veces, para especificar que estamos usando un número hexadecimal y diferenciarlo de un número decimal, que a veces puede ser que justo calce que no aparezcan las letras y no sea muy evidente, pareciera que se vean iguales el número decimal y hexadecimal, se le agrega un prefijo, que es este 0x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo el número 45 en base decimal, en binario,
sería este número de acá, 10, 1101. Ahí, al tiro con los colores, está cortado en segmentos, si quieren, de a 4 bits, partiendo desde el menos significativo. Y si buscamos esto acá, esto sería 1101, está aquí, corresponde a la D. Y el 10, bueno, sabemos que 10 es 2, por lo tanto se representa igual. Entonces este número en hexadecimal sería 2D, que se puede anotar también así 0x 2D. ¿Sí? Aquí lo pusimos con base 16. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, los enteros, ahora vamos a entrar a ver cómo se representan los números en el computador. Los enteros, como dijimos, existe una versión con signo y una sin signo. Cuando son sin signo, se asume que son números positivos. ¿Qué números puedo representar si tengo n bits? Utilizando esta fórmula. 2 a la n ya. Y lo natural sería que fuera en qué rango. Si uso esta fórmula, por ejemplo, es sumar de 0 hasta n menos 1 el bit i por 2 elevado a n. ¿De 0 a 2 a la n menos 1? De 0 a 2 elevado a n menos 1. Esta notación de acá está diciendo que lo x es una palabra de bits. Y x sub i corresponde al iésimo bit más significativo. O sea, desde menos significativo a más significativo. Como lo vimos al comienzo. Y el hecho de que tenga este subíndice u nos está diciendo que es la palabra está, el número que estamos representando es unsigned, ¿ya? O sea, sin signo. ¿Sí? Viene de este under, la U. ¿Sí? Claro. Otra alternativa, cuando queremos representar números enteros, pero con signo, que en inglés se dice sign, ¿ya? O sea, empieza con una S, es, y para eso precisamente ponemos el prefijo S, es dejar una cierta cantidad de números para los negativos y una cierta cantidad de números para los positivos. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos n bits aquí, ¿cuántos números podemos representar? ¿Cuántos números? No hay que rango. Toda la n, igual que acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, como ahora también queremos representar algunos negativos, vamos a tener que acortar el rango de positivos que podamos representar, ¿cierto? Vamos a tratar de más o menos dejar la mitad de positivos y la mitad de negativos, aunque no calza justo porque también está el cero. Pero entonces, hay muchas formas de hacer eso, y la forma que se elige, que en principio puede parecer que no es la más intuitiva, o sea, de hecho, en principio no es la más intuitiva, sí después tiene la gracia que nos va a permitir hacer operaciones en forma directa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al tiro, pero la forma que se elige finalmente es tomar el bit más significativo y usar ese como signo. ¿Sí? Entonces, si ese bit, el más significativo, es 1, el número va a ser negativo. ¿Ya? Y se va a escribir de una cierta forma, que la vamos a ver. Si el bit más significativo es 0, el número se va a tomar como positivo y va a ser exactamente igual a la representación sin signo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, si se fijan lo que está acá, a lo mejor lo más intuitivo sería poner menos eso, menos la representación sin signo, en el caso en que es negativo. Pero en vez de eso hacemos otra cosa, que es tomar la representación sin signo del número y restarle 2 elevado a n. ¿Sí? Con lo cual, esto no queda invertido. Vamos a invertir un gráfico donde queda más claro. Esta representación se conoce como complemento de 2.
y como dijimos tiene la gracia que nos permite hacer las operaciones de suma y resta al menos de forma súper directa. Por ejemplo, la consulta ahí, la parte de arriba son los positivos. Claro, cuando el bit más significativo es 0, el número es positivo y se escribe igual que, se interpreta igual como si fuera un entero sin signo. Cuando es negativo, lo que hacemos es interpretarlo como un entero sin signo y le restamos 2 a la n. ¿Qué? ¿Por qué dice X a la n y arriba dice No, esto no es x a la n menos 1, este es x sub n menos 1 que corresponde al bit menos significativo. ya? Más significativo. Más significativo. Más significativo. Ahí eso es un negado. Esto es negado, sí. Bueno, el bit más significativo nos dice el signo en forma invertida entre comillas porque cuando es positivo el número es negativo. Profe, la representación unsigned considera el bit más significativo. La representación en sign, O sea, cuando- todos los bits o son... sea, cuando es con signo, pero es negativo, tenemos un 1 ahí. El bit más significativo. Cuando es con signo y es negativo. ¿Sí? Sí. Entonces, según esa definición, la lee unsigned considerando ese 1 como si fuese parte del número. Sí. ¿Sí? Sí, y lo que va a ocurrir es que ese número ese 1 se va a transformar en un 2 elevado a n menos 1. Y aquí le estamos restando 2 elevado a n. Entonces, en cualquier caso, esto va a quedar negativo. De hecho, si son todos 1, va a quedar la sumatoria de 0 hasta n menos 1 de 2 elevado a n, que es 2 elevado a n menos 1. Y al restarle 2 elevado a n queda menos 1. ¿Sí? Ya. Al tiro en todo caso vamos a aclarar un poco eso un poco más. ¿Sí? Entonces, en este gráfico se puede ver mucho más claramente cómo funciona el sistema de complemento de 2. Las estrellas que están aquí, no sé si se alcanzan a ver bien ahí atrás, representan los números en notación unsigned, ¿ya? Sin signo. Y que tienen una relación como lineal creciente con el número binario, ¿cierto? Si el número es 0, aquí hay un 0 y así sucesivamente hasta el 7, ¿ya? Esto sería para 3 bits. Mientras que en el caso de sign o con signo, lo que va a ocurrir es que al principio, mientras el bit más significativo sea 0, ambos números van a coincidir y una vez que el bit más significativo se haga 1, vamos a saltar hasta el valor más negativo posible, ¿ya? Y sería cuando tenemos el bit más significativo en 1 y todo el resto en 0, ¿sí? Este número es exactamente 2 elevado a n menos 2. Y luego esto va a seguir creciendo hasta menos 1, que es el caso que hablábamos recién, cuando son todos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, la cantidad de números positivos que va a haber va a ser el doble de la cantidad de números negativos. No, la cantidad de números positivos que va a haber va a ser el mismo, uno menos que la cantidad de números negativos. Pero si tomamos el 0 como positivo sería lo mismo. Si tomáramos el 0 como positivo sería la misma. Pero el 0 no es positivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se eligió hacerlo así y no hacerlo como al revés? O sea, que los positivos cargaran para arriba y que el 0 partiera a los negativos. Como que tuviéramos uno más positivo. Esa es lo que estaba diciendo la diapositiva anterior, que quizá habría sido la forma más intuitiva de hacerlo, ¿cierto? En esta fórmula, en vez de poner x sub u menos toda la n, poner menos x sub u, ¿sí? Y
con eso quedaría esto como, o sea, no menos XU, sino algo así como 2 a la n menos 2 menos XU, ¿ya? Y que esto fuera hacia abajo. Y la razón para hacer esto es que con esta representación las sumas y las restas quedan fáciles de realizar con los circuitos que hemos visto, ¿sí? De hecho, como vamos a ver más adelante, no les quiero contar el final de la película, pero les puedo adelantar que con los mismos sumadores que hemos visto se pueden hacer muchas cosas usando esta representación. Así que cuando ustedes tengan un sumador en sus manos, sepan que tienen mucho más que un sumador usado de la manera correcta. Bueno, ¿cómo podemos obtener la representación con signo de un número? Supongamos que queremos representar un número en notación decimal que le vamos a llamar D, como esta notación, que le vamos a llamar X super S, que no es elevado a S, sino esta palabra que nos sirve para representar ese número en notación con signo. A propósito, el cómo representarlo sin signo es trivial, ¿cierto? Porque es simplemente pasarlo a binario. Entonces, lo que sabemos es que el valor absoluto de D va a ser igual a una palabra que sería escribir esto en unsigned, que no es más que escribir este número en binario, el valor absoluto, y asumir que esto lo estamos leyendo como unsigned, como sin signo, ¿sí? Entonces, en el caso en que D es mayor o igual que 0, D es igual a este número, que es como la notación sin signo, perdón. Y en ese caso, la palabra sin signo es igual a la palabra con signo, ¿ya? Lo cual es obvio a partir de lo que dijimos. O sea, si lo que queremos representar es un número positivo, lo escribimos en binario y ya está bien escrito con signo, ¿sí? Por otro lado, bueno, un ejemplo en 4 bits. Si queremos representar D, que es igual a 5, la palabra con signo sería igual a la palabra sin signo, que sería esto, ¿cierto? Un 4 más 1. ¿Sí? Por otro lado, si el número que queremos representar es menor que 0, sabemos que menos D es igual a esta notación sin signo. Y en este caso, la palabra con signo sería igual a la palabra sin signo de menos D, invertida, sumándole un 1, ¿ya? Y por eso a esta notación se le conoce como complemento de 2, como dijimos antes. Esta inversión de acá es una inversión bit a bit, ¿ya? Un ejemplo de 4 bits es el siguiente. Supongamos que queremos representar ahora D igual a menos 5. ¿Cómo lo haríamos? La palabra con signo es igual a la palabra sin signo de menos esto, invertido, más 1. Menos esto es 5, ya que es un número positivo. Y ese lo vamos a escribir en binario. Entonces es el mismo número que teníamos antes, es 0101. Y le ponemos, y lo vamos a invertir. Para eso ponemos esta barra acá y a eso le sumamos 1. ¿Sí? Entonces al invertir el 0101 lo que nos va a quedar es 1010, ¿ya? Y al sumarle 1 nos va a quedar 1011. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Alejandro. No tengo ninguna duda. ¿Entendiste el mecanismo? ¿Sí? Yo pensaba que sí, porque es como un mecanismo, pero es como comillas un poco intuitivo. Pero hay que hacer como. Sí. Que si usted me dice ya este es el mecanismo, ¿Me pueden decir tú?
existe ese mecanismo y yo como que lo miro y digo, ya, demás, y como que te puedo tener fe, ¿cachai? Y creerlo y aplicarlo y sacar un 7, pero en verdad igual me suena como que no la compro, ¿cachai? Porque claro, como medio magia negra, ¿cachai? Como que no. Yo nunca me atreví a hacer esa pregunta. Siempre lo he creído. Ya, es buena la pregunta. Quizás en unas diapositivas más va a quedar un poco más claro y si no, vamos a tratar de desenmarañarlo de alguna manera. ¿Ya? Por lo pronto, asumamos que esto es así y al tiro vamos. Ahora se van a ver varias relaciones que a lo mejor ahí quedamos claros. Lo que nosotros queremos en todo caso con esto es hacer como la función inversa de lo que estábamos diciendo que era esto, ¿cierto? Esto de acá. ¿Sí? Aquí lo que estábamos diciendo era pasar el número, leer el número tal cual como unsigned y restarle 2 elevado a n. ¿Sí? Yo creo que es fácil de demostrar con fórmulas, no lo vamos a hacer acá, pero si alguien quiere, lo puede hacer, me lo puede enviar y lo puedo tomar como un recuperativo de los trabajos grupales, si a alguien le interesa. Como para que les reemplace a un trabajo grupal que no hayan hecho. Pero yo creo que es bastante fácil de demostrar escribiendo esto como suma de potencias de 2. ¿Sí? Ya. Ahora, lo inverso a eso sería ver si tenemos un número escrito de esta forma, como entero con signo. Queremos saber cuál es el número que está escrito ahí. ¿Sí? La fórmula que vimos al comienzo era esta, que vamos a mirar el dígito más significativo y según eso vamos a usar esta o esta fórmula. ¿Ya? Ejemplos de eso sería, por ejemplo, en 4 bits, si tengo este número, 0111, lo que hago es pasar este número a entero con signo, ya que el bit más significativo es 0 y tomo exactamente ese número. O sea, lo que está escrito acá es un 7, porque el bit más significativo es un 0. ¿Sí? Otro ejemplo, de nuevo en 4 bits, sería el número 1111. ¿Ya? ¿Qué debería pasar ahora? No, lo primero es que hay que ver que el bit más significativo ahora es un 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, siguiendo esta fórmula, nos vamos a la fórmula de acá abajo y lo que vamos a hacer es interpretar el número tal cual como entero sin signo y restarle 2 elevado a n, que en este caso es 16, porque n es 4, ¿cierto? Entonces, este número, como entero sin signo, ¿verdad? Es el número 15. Entonces, porque es 8 más 4 más 2 más 1. ¿Sí? 15 menos 16 es 1. Es menos 1, perdón. Y esto es lo que estábamos diciendo antes, que siempre este número, que son puros 1, en notación con signo, va a representar el menos 1. ¿Cierto? Porque va a ser la suma de todos los 2 elevado a n hasta n menos 1 menos 2 elevado a n. Y eso siempre es menos 1. ¿Sí? ¿No? Si no entiendo los subíndices, ¿por qué no afectaría? Esto significa que este número es un decimal. Esto es 15 en decimal. 16 en decimal, 16 en decimal, menos 1 en decimal. Es como los números que nosotros entendemos, pero era para
que quede claro que, por ejemplo, este menos 1 lo leemos como menos 1 decimal. Como hay tanto base de medida. Ya. Otra forma de ver esta misma fórmula es, pero sin opciones, es decir que este entero va a ser menos el bit más significativo por 2 elevado a n menos 1 más la suma de todos los otros bits sin incluir este hasta del bit por 2 elevado a i. ¿Sí? Si se fijan, esta fórmula de acá arriba también se podría escribir de esta forma. Y lo que se está haciendo acá es sumar el bit más significativo acá y acá, ¿sí? Por 2 elevado a n menos 1. O sea, sumarlo en uno y restarlo en otro. Y con eso llegamos a eso. ¿Se entiende? ¿No? Esto de aquí es eso más, aquí solamente falta un término que sería el del bit más significativo, ¿sí? Sería x sub n menos 1 por 2 elevado a n menos 1, ¿sí? Ese término va a ser 0 cuando el bit menos significativo, el bit más significativo es 0, y va a ser 2 elevado a n menos 1 cuando el bit más significativo es 1, ¿sí? Por lo tanto, en este caso de acá, en esta fórmula de acá, esto es igual a eso, ¿cierto? Y en esta fórmula de acá, o sea, es igual a esto porque falta ese término, que acá sí está, pero es 0, y esto también es 0, entonces ese término no está. Y en este caso, esto es igual a eso. Estamos diciendo que el bit más significativo es 1, más 2 elevado a n menos 1, ¿sí? Entonces lo que se por pasar de esto a esto, podemos sumar acá 2 elevado a n menos 1 por ese bit y restarlo acá, ¿sí? Perdón, sumarlo acá y restarlo acá. Ahí sí. ¿No? Bueno, en realidad lo más importante, después quizá no tiene mucho sentido que lo vean aquí porque no es tan fácil verlo quizás en esta diapositiva, pero si quieren después ustedes lo pueden ver más, con más detalle cada uno. El tema es que aquí en la práctica lo que se está haciendo es siempre usar esta suma que corresponde a esto y de alguna manera se le resta algo relacionado con el bit más significativo, ¿sí? Y estas dos fórmulas son equivalentes. Un ejemplo del uso de esta fórmula, donde vamos a usar los mismos ejemplos, los mismos bits de antes, y vamos a ver que llegamos a lo mismo, es el caso 0111, donde ahora usando esta fórmula va a ser igual a 111 sin signo menos 0 por 8 decimal, ¿sí? Que es 2 elevado a 3. Esto dado que el bit más significativo es 0 y llegamos al mismo 7 de antes, ¿sí? Antes lo hicimos de esta otra forma, si recuerdan. Que era simplemente estábamos en este caso y por lo tanto no restamos nada. Un ejemplo ahora negativo que sería este. Tomamos este número en unsigned, que es lo mismo que esta suma de acá, quitándole ese bit más significativo, y le restamos 2 elevado a n menos 1, que sería el 8, ¿sí? Dado que el bit más significativo es 1. Entonces 7 menos 8 es menos 1, lo mismo que teníamos antes de acá, hecho de esta otra forma. ¿Sí? Ya.
Entonces, si el bit menos significativo es 0, por lo tanto el número es positivo, el dígito, o sea, lo que estamos expresando con signo es igual a lo que estamos expresando sin signo. Este ejemplo de nuevo de 4 bits, el mismo ejemplo, llegamos a lo mismo. Esta es otra forma de verlo, ¿no? Y cuando tenemos que el bit más significativo es 1, el número es negativo, y por lo tanto el número con signo va a ser igual a menos el número sin signo invertido más 1. Que es la fórmula que estábamos diciendo antes. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de 4 bits que teníamos antes, si son puro 1, esto es lo mismo que menos todos los 1 invertidos sin signo más 1. ¿Ya? Esto porque tenemos el bit más significativo en 1. Al invertir todos estos 1 nos va a quedar puros ceros acá, sin signo. Y al sumarle 1, lo que está aquí adentro nos queda un 1. ¿Ya? Y con ese menos nos queda menos 1. ¿Sí? Que era lo mismo que teníamos antes. Una recomendación, cuando suba la diapo, que en vez de guiones ponga puntos, porque no hacen menos. Arriba. Ah, esto. Sí. Ya. Tengo que recordar eso. Y siempre, y ha pasado en otras diapositivas. No, primera vez que me pasa. Creo que ahí falta el... ¿Cómo? Le falta el negado, parece. ¿Aquí? Ahí. Sí, no sé si... Ese proceso Estaba ahí, pero no sé por qué no se vio. Ya lo voy a arreglar también. Ya, bueno, ahí lo veo. Entonces, vamos a hacer el primer trabajo grupal de hoy, con todo lo que hemos visto.